En su fiesta, mi hermana se burló, «Estás en la quiebra». Mi madre sonrió, mi padre desvió la mirada. No lloré ni supliqué. A la mañana siguiente, firmé la escritura de una mansión de $45 millones en Malibú y me marché en silencio, como un acertijo sin respuesta. Estaba descalza sobre el helado suelo de mármol de la mansión de $45 millones en Malibú, ignorando el frenético repique de mi teléfono sobre la mesa. 50 llamadas perdidas. Estaban en pánico. Acababa de descubrir que Brittany, la esposa que adoraba, me había estado engañando con mi propio hermano. Y, lo que es aún más repugnante, toda mi familia había conspirado para encubrirlo. Firma los papeles para transferirle la propiedad de la casa y vete. No traigas vergüenza a esta familia. Las frías palabras de mi madre anoche fueron como un cuchillo que me atravesó el corazón. No solo pisotearon mi amor, sino que conspiraron para apoderarse de toda la propiedad que había construido con mi juventud. Mirando el mensaje número 70 de Brittany que acababa de aparecer. Una rabia escalofriante me invadió el pecho. Probablemente te estés preguntando cómo esta tragedia ha escalado a un nivel tan insano y qué hará este hombre con el suéter gastado en represalia. Permítanme contarles cómo comenzó todo. Mi mente todavía estaba atrapada en los eventos de la noche anterior. Todavía podía oler el abrumador aroma a vainilla y champán caro de la fiesta de 31 cumpleaños de Brittany. Todavía podía ver los ojos de lástima y burla de 50 invitados quemándome la piel. Pero más que nada, su voz resonaba en mi cráneo, un sonido agudo y venenoso que cortaba la educada charla de la fiesta. Estás en la quiebra, Ava. Este regalo basura solo demuestra lo patética que eres. Había dicho esas palabras con tanto veneno, sus dedos perfectamente arreglados arrojando el libro de botánica vintage, una primera edición que había pasado meses buscando, directamente a la papelera. La peor parte no fue su crueldad. Fue el silencio que siguió. Había mirado a mi madre, esperando al menos un sobresalto, un susurro de reprimenda. En cambio, mi madre sonrió, una pequeña sonrisa suave y aliviada, como si simplemente estuviera contenta de que Brittany estuviera desahogándose. Miré a mi padre, el hombre que se suponía que debía proteger a sus hijas por igual. Simplemente se dio la vuelta, tomó su vaso de whisky, encontrando los cubitos de hielo de repente fascinantes. Ese fue el momento en que el último hilo que me unía a ellos se rompió. No se rompió con un desgarro dramático. Se disolvió en polvo. ¿Cómo llegó a esto? Como una familia mira a su propia carne y sangre y no ve más que un saco de boxeo. Pensaron que me habían roto. Pensaron que mi silencio era sumisión. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa habitación podía comprender, era que mi silencio no era debilidad. Era una cuenta regresiva. Para entender la magnitud de lo que hice a continuación, tienes que entender el museo del dolor en el que crecí. Mi nombre es Ava. Tengo 29 años. Y durante los primeros 28 años de mi vida, fui un fantasma que perseguía mi propia casa de la infancia. Vivíamos en un suburbio respetable de clase media alta en Chicago, donde las apariencias eran la única moneda que importaba. Mi padre, Arthur, era gerente regional de una firma de seguros. Adoraba el éxito, pero solo el tipo de éxito del que se podía presumir en el club de campo. Mi madre, Vivian, era una reina de belleza que trataba la maternidad como un concurso, y Brittany era su boleto ganador. Mientras Brittany tenía la enorme habitación de arriba con los ventanales y el vestidor, a mí me dieron el sótano. Lo llamaban una cueva acogedora, pero era una caja de cemento junto a las lavadoras. Pasé mis años de adolescencia escuchando los tubos oxidados que gemían cada vez que alguien tiraba de la cadena arriba. El aire siempre olía ligeramente a humedad y tierra húmeda. Cuando llegó el invierno, la única rejilla apenas expulsaba suficiente calor para evitar que mis dedos se entumecieran. Solía dormir con 2 pares de pantalones de chándal y un gorro, mi aliento saliendo en la oscuridad. Aprendí a ser invisible. Aprendí que mis necesidades eran un inconveniente. Cuando tenía 16 años, necesitaba un cargador nuevo para mi laptop porque los cables del mío estaban peligrosamente deshilachados. Se lo llevé a mi padre mientras él estaba en la entrada. Recuerdo el olor exacto de la cera para autos que estaba usando en el nuevo convertible rojo cereza de Brittany. Su regalo de 16 años.
Ni siquiera levantó la vista de pulir el capó. Solo suspiró. Un sonido pesado y cargado. El dinero no crece en los árboles, Ava. Solo pégalo por ahora. Tu hermana necesita neumáticos nuevos antes de que llegue la nieve. Así que use cinta aislante negra. Pegué los cables. Pegué mi ira. Me senté en el sótano helado, tecleando código en una máquina moribunda, aprendiendo el lenguaje de los algoritmos porque las computadoras, a diferencia de mis padres, tenían sentido. Si ponías la entrada correcta, obtenías la salida correcta. No había favoritismo en el código. Pero el momento decisivo, la exhibición en mi Museo del Dolor que realmente petrificó mi corazón, ocurrió cuando tenía 18 años. Había pasado 4 años trabajando en turnos en un restaurante local, volviendo a casa oliendo a grasa vieja y trapos blanqueados, ahorrando cada dólar en una cuenta bancaria conjunta que mi madre había abierto para mí. Era mi fondo universitario. Quería ir al MIT. Tenía las calificaciones, tenía los resultados de los exámenes y tenía la determinación. Una tarde de finales de agosto, semanas antes de que venciera la matrícula, fui al cajero automático para verificar el saldo. Necesitaba ver esos números. Necesitaba saber que mi ruta de escape era real. La pantalla parpadeó. Saldo, $12.50. Dejé de respirar. El mundo se inclinó. Corrí a casa, mis pulmones ardiendo, y encontré a mi madre en la cocina arreglando casualmente hortensias en un jarrón de cristal. Cuando le exigí saber dónde estaba mi dinero, ni siquiera parecía culpable. Simplemente siguió recortando los tallos. Brittany lo necesitaba, cariño, dijo, su voz ligera, como si estuviéramos hablando del clima. Su línea de moda estaba en apuros. Necesitaba una inyección de efectivo para el inventario de otoño. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Eres fuerte, Ava. Eres inteligente. Resolverás algo. Siempre lo haces. Pero tu hermana es frágil. Frágil. Mi hermana, que pasaba los fines de semana en retiros de spa y hacía berrinches si su café con leche tenía la temperatura incorrecta, era frágil. Yo, que trabajaba hasta que me sangraban los nudillos y dormía en un sótano helado, era fuerte. Mi madre había robado mi futuro para financiar el proyecto de vanidad de mi hermana, un proyecto que quebró 6 meses después. De todos modos, no grité. No lloré. Llorar era para la gente que cree que a alguien le importan sus lágrimas. Simplemente me di la vuelta, volví a mi sótano y miré la pared de cemento agrietado. Pensaron que arrancarme las alas significaba que me arrastraría para siempre por la tierra. Nunca consideraron que podría aprender a cavar túneles. Y, Dios, cavé profundo. Avance rápido una década, y la dinámica no había cambiado. Solo había adquirido una capa más gruesa de brillo. Brittany ahora tenía 31 años, la orgullosa fundadora y directora ejecutiva de Aura Wellness, una marca de estilo de vida y belleza orgánica que vendía la ilusión de paz interior por $80 la botella. Estaba en todas partes. Su rostro, retocado y radiante con una serenidad falsa, estaba pegado en Instagram y en las revistas de estilo de vida locales. Vendía rodillos de jade, aceites esenciales y retiros donde mujeres ricas pagaban miles de dólares para sentarse en círculo y hablar sobre sus chakras. Para el mundo exterior, era una gurú del mindfulness hecha a sí misma. Para mí, era la misma acosadora insegura que solía robarme la ropa y culparme cuando derramaba vino en la alfombra. Todo su imperio estaba construido sobre una base de arena y el dinero de nuestros padres. Cada vez que Aura Wellness tenía un problema, mi padre discretamente recurría a sus ahorros para la jubilación o hipotecaba la casa para rescatarla. Mi madre actuaba como su animadora no oficial, obligando a que cada conversación en cada cena familiar girara en torno al último lanzamiento de producto de Brittany. Y luego estaba yo. Era un fantasma, una falla en su perfecto retrato familiar. Trabajaba como arquitecta algorítmica de la cadena de suministro. Intenta explicar eso a unos padres que solo valoran las cosas que pueden presumir a sus compañeros de golf. Diseñé un software de enrutamiento predictivo complejo para empresas de logística global. Era un trabajo invisible. No era glamuroso. Pasaba mis días en un apartamento oscuro analizando rutas de envío,
costos de flete y patrones climáticos predictivos. Vivía con suéteres grandes y bebía demasiado café solo. No me maquillaba y ciertamente no usaba rodillos de jade de $80. Debido a esto, era el blanco designado de su crueldad. Fue una cena de domingo en casa de mis padres unos 3 meses antes de la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo. La mesa del comedor estaba puesta con porcelana fina y cubiertos pesados. Estaba sentada al final, cortando tranquilamente mi pollo, tratando de mezclarme con el papel pintado. Brittany había traído a su mejor amiga, Chloe, una mujer cuya personalidad entera consistía en bolsos caros y una voz rasposa que podía quitar la pintura de una pared. Entonces, Ava, arrastró Chloe, agitando su merlot, sus ojos escaneando mi simple suéter azul marino con una lástima apenas disimulada. ¿Todavía haces ese trabajo de calculadora? ¿Qué es otra vez? Entrada de datos. Construyo modelos algorítmicos para la optimización de la cadena de suministro, dije con calma, sin levantar la vista de mi plato. Brittany soltó una risa suave y plateada. El tipo de risa que practicaba en el espejo. Oh, deja de hacerlo sonar tan complicado. Quizás ella trabaja con hojas de cálculo. Es muy dulce, muy confiable. No todo el mundo está hecho para las presiones del espíritu empresarial. Algunas personas solo necesitan un pequeño sueldo fijo. Mi padre asintió, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Es cierto. A Ava le gusta su pequeña vida tranquila. No todo el mundo tiene tu ambición, Brittany. Solo creo que es una pena, insistió Chloe, envalentonada por mis padres. Quiero decir, mira a Brittany. Está cambiando vidas. Está sanando a la gente. Y tú solo estás contando cajas en una pantalla. ¿Nunca quieres hacer algo que realmente importe? ¿Nunca quieres vestirte a veces? Conozco a una estilista increíble. Se especializa en, ya sabes, cambios de imagen extremos. Sentí como mi mandíbula se tensaba. Dejé el cuchillo y el tenedor, el metal tintineando suavemente contra la porcelana. Quería decirle a Chloe que mi trabajo de calculadora había ahorrado recientemente a un conglomerado de transporte marítimo $3 millones en costos de combustible en un solo trimestre. Quería decirle que mis algoritmos movían suministros médicos, alimentos y ayuda de emergencia por todo el mundo. Pero no lo hice. Solo le di una mirada en blanco y tomé un sorbo de agua. A Brittany le encantaba. Se nutría del contraste. Cuanto más patética me veía en sus ojos, más brillante brillaba ella. Pero debajo de esa impecable apariencia de algodón orgánico, Brittany estaba en caída libre. Estaba aterrorizada. Sabía que no era inteligente. Sabía que era un fraude. Y esa inseguridad la hacía viciosa. Más tarde esa misma noche, subí a usar el baño. La puerta del antiguo dormitorio de Brittany, que mi madre había conservado exactamente como estaba, como un santuario, estaba ligeramente entreabierta. Escuché un sonido extraño y agudo, un crujido. Abrí la puerta unos centímetros. Brittany estaba de pie frente a su antiguo tocador. Su rostro, generalmente tan sereno, estaba contorsionado en una máscara de pura rabia fea. Estaba agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En la pantalla había un comentario de una influencer de belleza que criticaba su último suero por causar brotes en la piel. Brittany soltó un sonido áspero y gutural, tomó un pesado frasco de perfume de cristal y lo estrelló directamente contra el espejo. El cristal se rompió, extendiéndose en forma de telaraña desde el punto de impacto, trozos plateados lloviendo sobre el tocador. Se quedó allí, el pecho agitado, mirando su reflejo fracturado. La gurú de la paz interior, perdiendo la cabeza por un comentario en internet. Contuve la respiración, retrocediendo hacia las sombras del pasillo. 2 minutos después, Brittany salió de la habitación. Se había vuelto a aplicar el brillo de labios. Su respiración era constante. Bajó las escaleras, volviendo a entrar en el comedor con una sonrisa radiante y serena. Lo siento, la escuché decir a Chloe y a mis padres, su voz suave como la miel. Solo tuve que responder a un hermoso mensaje de una clienta. Dijo que mi retiro le cambió el alma. Mis padres sonrieron con orgullo. Chloe aplaudió.
Me quedé en el pasillo oscuro escuchando sus risas. La desconexión entre el monstruo que rompía espejos arriba y la santa que recibía aplausos abajo era asombrosa. Entonces me di cuenta de que Brittany no me odiaba solo porque era diferente. Me odiaba porque no me importaba el juego que estaba jugando. No me importaban los me gusta, los seguidores o las sonrisas falsas. Mi existencia tranquila e imperturbable, era un recordatorio constante de lo vacía que era realmente su vida. Necesitaba que yo fuera un fracaso para que ella pudiera sentirse un éxito. Pero lo que ella no sabía era que, mientras ella estaba ocupada construyendo un castillo con filtros de Instagram y la deuda de nuestro padre, yo había estado construyendo algo real. Las grietas en su fachada perfecta ya se estaban extendiendo, y ella no tenía idea de lo fuerte que iba a caer el cristal. Mi represalia no nació de la malicia. Nació de la necesidad. Después del incidente con mi fondo universitario, me di cuenta de que confiar en cualquiera de mi familia era un suicidio financiero. Así que aprendí a depender enteramente de mí misma. Mientras Brittany pasaba sus 20s haciendo contactos en fiestas en azoteas y quemando inversiones Ángel para su marca de bienestar, yo trabajaba 18 horas al día. Vivía en un estudio en una zona difícil de la ciudad. Mi escritorio era un trozo de contrachapado apoyado sobre 2 archivadores. Comía ramen y avena instantánea tan a menudo que olvidé a qué sabían las verduras frescas. Durante el día, hacía mi trabajo en la empresa de logística, manteniendo la cabeza baja, cobrando mi sueldo. Pero por la noche, desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana, construía mi propio software. Lo llamé Eternous. Era una plataforma de inteligencia artificial diseñada para mapear toda la cadena de suministro global en tiempo real, prediciendo cuellos de botella antes de que ocurrieran, analizando cambios geopolíticos, patrones climáticos y congestión portuaria. Era complejo, elegante e increíblemente aburrido para cualquiera que no estuviera en la industria. Pero para las personas que movían los bienes del mundo, era magia. Durante 2 años, codifiqué en total aislamiento. Lo presenté a capitalistas de riesgo a través de correos electrónicos, escondiéndome detrás de una firma con sonido corporativo. La mayoría me ignoró. Algunos se rieron de la idea de que una mujer de 20 y tantos años trabajando desde su habitación pudiera irrumpir en una industria multimillonaria. Y luego conocí a Connor. Connor era un inversor ángel de la vieja escuela. No le importaban las presentaciones llamativas o las marcas de belleza orgánicas. Le importaban los números, la eficiencia y los datos duros y fríos. Nos conocimos en un café de mala muerte en el centro de Chicago en una fría mañana de martes. La calefacción del café estaba rota, y ambos nos sentamos con nuestros abrigos de invierno. El aire olía a café quemado y lana mojada. Abrí mi portátil gastada y ejecuté una simulación de Eternous para él. No intenté encantarle. Simplemente le mostré las matemáticas. Le mostré cómo mi software podría haber predicho el bloqueo del canal de Suez 3 días antes de que sucediera y desviado barcos para ahorrar miles de millones. Connor miró la pantalla durante mucho tiempo. Su rostro estaba arrugado, curtido por el tiempo, sus ojos agudos detrás de unas gafas gruesas. Tamborileó con el dedo sobre la pegajosa mesa de madera. No sonrió. No me felicitó por mi atuendo. Simplemente me miró y dijo: tienes el pulso de todo el mercado de transporte marítimo en esta pequeña máquina, ¿verdad? Sí, dije, mi voz firme, aunque mis manos temblaban en mis bolsillos. Te estás escondiendo, observó, reclinándose. ¿Por qué? Porque la gente me mira y ve a una empleada de entrada de datos, le dije honestamente. Ven a la hermana pequeña y tranquila de alguien. Necesito que el código hable por sí mismo. Connor asintió lentamente. El código está gritando. ¿Estoy dentro, chica? 3 semanas después, Connor lideró una ronda de financiación inicial que inyectó $2 millones en Eternous. Recuerdo el día en que el dinero llegó a la cuenta corporativa recién formada. Estaba sentada en mi escritorio de contrachapado. Actualicé la pantalla. Aparecieron los números. $2 millones. No era mi dinero personal. Era capital de la empresa. Pero significaba que era real. Significaba que tenía una empresa. Tenía un futuro.
Me cubrí la cara con las manos, respirando hondo y tembloroso. Por primera vez en mi vida, sentí como el pesado y sofocante peso de las bajas expectativas de mi familia se levantaba de mi pecho. Estaba tan abrumada por la emoción que cometí un error. Un error humano raro y estúpido. Quería compartirlo. Guardé mi portátil, respiré hondo y tomé el tren hacia los suburbios. Subí por la entrada de la casa de mis padres, con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Pensé que quizás, solo esta vez, las cosas serían diferentes. Quizás cuando les dijera que alguien creía en mí lo suficiente como para entregar $2 millones, finalmente me mirarían de la misma manera que miraban a Brittany. No quería su dinero. Solo quería que estuvieran orgullosos. Abrí la puerta principal. La casa estaba ruidosa, la música sonaba y el comedor estaba decorado con globos plateados. Mi madre iba y venía de la cocina llevando bandejas de entremeses caros. Mi padre estaba sirviendo champán y en el centro de todo, con un vestido de diseñador que costaba más que todo mi guardarropa, estaba Brittany. Sostenía una brillante revista de estilo de vida local. Ahí estaba ella en la portada sentada en posición de loto sonriendo serenamente. El titular decía, Aura Wellness, la gurú local que cura nuestra ciudad. Oh, Ava, estás aquí, canturreó mi madre, metiéndome un vaso de sidra espumosa barata en la mano, guardando el buen champán para los invitados de verdad. ¿No es maravilloso? Brittany salió en la portada. Es un gran día para la familia. Estamos muy orgullosos de ella, bramó mi padre, rodeando a Brittany con un brazo. Esto es lo que parece el verdadero éxito. Construir una marca, hacerse un nombre. Brittany sonrió, sorbiendo su champán. Me miró, sus ojos se detuvieron en mis zapatillas gastadas y mi abrigo grande. Gracias, papá. Requiere mucho trabajo duro. No todo el mundo tiene la visión para ello. ¿Saliste temprano del trabajo hoy, Ava? ¿Tu jefe te dejó salir del cubículo? Me quedé allí, el extracto bancario impreso quemándome un agujero en el bolsillo de mi abrigo. $2 millones. Había construido un motor de IA que podía predecir rutas comerciales globales. Mi hermana vendía agua perfumada y estaba en la portada de una revista que nadie leía fuera de nuestro código postal. Miré el rostro resplandeciente de mi madre. Miré el orgullo de mi padre y me di cuenta de la verdad, fría y dura como un diamante. Incluso si les mostrara el extracto bancario, no lo entenderían. Encontrarían la manera de menospreciarlo. Preguntarían si engañé a los inversores. Preguntarían si era ilegal. Nunca, jamás, me darían los aplausos que tanto deseaba. Lentamente, saqué la mano de mi bolsillo. Dejé el extracto bancario donde estaba. Sí, dije en voz baja, forzando una expresión en blanco en mi rostro. Salí temprano. Felicidades, Brittany. La portada se ve bien. No me quedé a cenar. Volví a la estación de tren en la oscuridad. El viento frío me mordía la cara, pero no lo sentía. Algo dentro de mí finalmente se había cristalizado. No necesitaba sus aplausos. Los aplausos eran baratos. Los aplausos eran para la gente de las portadas de las revistas. Yo iba a ser dueña de la imprenta. Iba a construir un imperio en la oscuridad. Y para cuando se dieran cuenta de que yo era una reina, sería demasiado tarde para inclinarse. Pero antes de poder conquistar el mundo, tuve que ver a mi familia destrozarse desde dentro. La podredumbre en la vida perfecta de Brittany estaba a punto de volverse imposible de ocultar. Lo curioso de construir un castillo de naipes es que gastas toda tu energía preocupándote por el viento, ignorando por completo el hecho de que la mesa misma se está pudriendo. Aura Wellness se estaba pudriendo. Esto fue aproximadamente 2 años después de haber conseguido la financiación inicial. Eternous había crecido exponencialmente. Teníamos un equipo pequeño e hipereficiente trabajando de forma remota. Habíamos asegurado contratos con 3 de las 5 principales empresas de transporte marítimo global. Nuestros ingresos se disparaban y mi riqueza personal, guardada de forma segura en fideicomisos y sociedades holding, crecía a un ritmo aterrador. Todavía vivía en mi apartamento barato. Todavía conducía un Honda destrozado. Y para mi familia,
yo seguía siendo la miserable empleada de entrada de datos. Mantuve mi nombre completamente fuera de los documentos de cara al público. Connor se encargaba de la prensa. Yo manejaba la máquina. Mientras tanto, el imperio de Brittany se desangraba. Al principio no conocía los detalles, pero las señales estaban ahí. Despidió a su asistente personal. Dejó de publicar fotos de sus lujosos viajes al spa. Su gerente de relaciones públicas, un tipo astuto y despiadado llamado Sterling, de repente asistía a todas las cenas familiares, susurrando ferozmente con Brittany en los rincones de la sala de estar. Sterling era un tiburón con un traje hecho a medida, el tipo de persona que vendería a su propia madre por un punto porcentual. Sabía que Aura Wellness era un barco que se hundía, y estaba tratando desesperadamente de sacar agua. El clímax de su desesperación ocurrió en una noche lluviosa de jueves. Mi madre me llamó, con la voz temblorosa, insistiendo en que fuera de inmediato. Era una emergencia familiar. Cuando llegué, el ambiente en la sala de estar era sofocante. Mi padre paseaba frente a la chimenea, con el rostro pálido y demacrado. Mi madre estaba sentada en el sofá, apretando un pañuelo. Brittany estaba sentada en el sillón, con un aspecto inusualmente desaliñado, el maquillaje corrido, mirando al suelo. Siéntate, Ava, ordenó mi padre, sin mirarme. Me senté en el borde del sillón rígido. ¿Qué está pasando? Mi padre dejó de pasear. Se frotó las sienes. La empresa de tu hermana, Aura Wellness, ha tenido un ligero problema de flujo de caja. Un retraso menor en las cuentas por cobrar. El banco está siendo irrazonable con su línea de crédito. Sterling dice que si no cerramos la brecha para fin de mes, los proveedores podrían detener la producción. Está bien, dije, manteniendo mi rostro perfectamente neutral. ¿Por qué estoy aquí? Mi madre soltó un sollozo dramático. Ava, por favor no seas difícil. Necesitamos tu ayuda. Ya hemos sacado una segunda hipoteca sobre la casa. Papá cobró parte de su 401k el año pasado para ayudar con el cambio de marca. Estamos agotados. Parpadeé. ¿Una segunda hipoteca? ¿El 401k? Habían arriesgado todo su futuro financiero por el proyecto de vanidad de Brittany. Necesitamos que pidas un préstamo personal, dijo mi padre, finalmente mirándome. Sus ojos eran duros, exigentes. $50.000. Tienes un trabajo estable. Llevas años allí. Tu puntaje de crédito es excelente porque nunca compras nada. El banco te aprobará. Pagaremos las primas mensuales, por supuesto. Es solo para que Brittany supere este mal momento. Los miré fijamente. No podía comprender la audacia. Me habían robado mi fondo universitario de $12 para salvarla, y ahora querían que me encadenara a una deuda de $50.000 por una empresa que vendía lociones demasiado caras. No, dije rotundamente. La sala quedó en silencio. La cabeza de Brittany se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Disculpa, gruñó mi padre, acercándose a mí. Dije que no, repetí, mi voz tranquila, aunque mi sangre hervía. No voy a pedir un préstamo de $50.000. No tengo ese tipo de dinero para tirar. Y no voy a arruinar mi crédito por un negocio con el que no tengo nada que ver. Mi madre rompió a llorar de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Ava? Ella es tu hermana. Somos una familia. Te crié para que os apoyarais mutuamente. Si Aura Wellness quiebra, Brittany estará arruinada. Podríamos perder la casa. ¿Quieres que nos quedemos sin hogar? Ustedes tomaron la decisión de hipotecar la casa, dije. Mi lógica cortaba su histeria como un cuchillo. Esa fue su decisión financiera. El modelo de negocio de Brittany claramente está fallando. Tirar mi crédito por la borda no arreglará una empresa rota. Brittany se levantó de repente, su rostro contorsionándose en esa conocida y fea rabia que había visto en el reflejo del espejo años atrás. Tú, siseó. Tú, pequeña celosa y amargada. Te encanta esto, ¿verdad? Te encanta verme sufrir.
Siempre me has odiado porque estoy haciendo algo con mi vida mientras tú te sientas en una habitación oscura tecleando números. No te odio, Brittany, dije, poniéndome de pie para enfrentarla. Simplemente no me importa lo suficiente como para limpiar tu desastre. Salí por la puerta principal mientras mi padre me gritaba por la falta de respeto y la lealtad familiar. Conduje de vuelta a mi apartamento, con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían. Querían arruinarme para salvarla. Literalmente me quemarían viva para mantener a Brittany caliente. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Mi adrenalina se disparó. Me senté frente a mi computadora. Inicié Eternous. Aura Wellness era una empresa privada. Pero la belleza de las cadenas de suministro globales es que nada es realmente privado. Si conoces el nombre de una empresa, puedes rastrear sus envíos. Puedes encontrar a sus fabricantes, sus agentes de carga, sus declaraciones aduaneras. Escribí Aura Wellness LLC en mi terminal maestra. La IA se puso a trabajar, rastreando manifiestos de envío internacionales y bases de datos de conocimiento de embarque. 15 segundos después, los resultados aparecieron en mi pantalla. Me incliné, mis ojos escudriñando los datos. Brittany siempre había comercializado sus productos como 100% orgánicos, de origen local, libres de crueldad. Cobraba una prima por la pureza ética de su marca. Pero las rutas de envío contaban una historia completamente diferente. Aura Wellness no estaba obteniendo ingredientes orgánicos locales. Los datos mostraban envíos masivos regulares que llegaban al puerto de Long Beach desde un enorme fabricante de productos químicos industriales en una región notoria por la ausencia de regulaciones ambientales. Hice una referencia cruzada del fabricante. La fábrica estaba actualmente bajo investigación por organismos internacionales de vigilancia laboral por explotación severa de trabajadores y vertido de desechos tóxicos. Brittany estaba comprando lodo químico, tóxico y barato, le ponía un logotipo de hoja verde y lo vendía a mujeres ricas como milagros orgánicos. Me recosté en mi silla, la luz azul de los monitores bañando mi rostro en la habitación oscura. Una fría y aterradora sensación de poder se instaló en mi estómago. Tenía la verdad como un arma cargada en mis manos. La hipocresía era asombrosa. El fraude era ilegal. Si estos datos salían a la luz, no sería solo un problema de flujo de caja. Sería el fin de Aura Wellness. Significaría investigaciones federales, demandas colectivas, aniquilación total. Podría haberlo filtrado en ese momento. Podría haber enviado un chivatazo anónimo a un periodista. Pero no lo hice. No estaba lista para apretar el gatillo. Quería ver hasta dónde me llevaría. Quería esperar hasta que el escenario estuviera listo, hasta que la audiencia estuviera mirando, hasta que la caída fuera absoluta. Cerré el portátil. La cuenta regresiva avanzaba más rápido ahora. Y la fiesta de cumpleaños de Brittany estaba a solo una semana de distancia. La invitación a la fiesta de 31 cumpleaños de Brittany llegó a mi buzón en una tarjeta gruesa de color crema con letras doradas en relieve. Era una obra maestra de la negación. La empresa se estaba hundiendo. El banco amenazaba con la ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. Y Brittany estaba dando una fiesta que fácilmente costaba $20,000. Había alquilado el invernadero de un jardín botánico histórico en el centro de la ciudad. No quería ir. Cada instinto me decía que me quedara en mi apartamento, pidiera comida para llevar y continuara construyendo mi imperio. Pero fui. Fui porque sabía que sería un espectáculo, y una parte oscura y retorcida de mí necesitaba ver cuánto tiempo podía seguir bailando en la cubierta del Titanic. Llevaba un sencillo vestido negro. Nada llamativo, solo limpio y apropiado. Para su regalo, realmente me había esforzado. Hace unos meses, antes del desastre del préstamo, había encontrado un libro bellamente encuadernado de primera edición sobre botánica rara de América del Norte en una polvorienta tienda de antigüedades. A Brittany le encantaba mirar enciclopedias de flores cuando éramos niñas, antes de que se diera cuenta de que podía monetizarlas. Me costó $400, pero pensé que quizás, solo quizás, le recordaría una época en la que no estábamos en guerra. Llegué al invernadero a las 8. Era un palacio de cristal que goteaba orquídeas exóticas y luces de hadas. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón.
Camareros con chalecos elegantes circulaban con bandejas de bocadillos de risotto de trufa y champán vintage. Había unos 50 invitados, en su mayoría amigos de Brittany influyentes, celebridades locales menores, inversores a los que intentaba cortejar, y por supuesto mis padres que estaban vestidos de punta en blanco interpretando el papel de los orgullosos creadores de esta magnífica criatura. Sterling, el gerente de relaciones públicas, merodeaba cerca de la barra, con la apariencia de estar aún mal titular de sufrir un ataque al corazón. No dejaba de revisar su teléfono, con la mandíbula tensa. Brittany reinaba cerca de una enorme fuente. Llevaba un deslumbrante vestido verde esmeralda que captaba la luz con cada movimiento. Se veía impecable. Se veía completamente relajada. Nunca se habría adivinado que era una estafadora vendiendo lodo tóxico mientras sus padres se enfrentaban a la bancarrota. Tomé un vaso de agua con gas y me quedé atrás, observando. La noche transcurrió con brindis y risas. Luego llegó la apertura de regalos. Normalmente, los adultos no abren regalos frente a una multitud en una fiesta de cócteles, pero a Brittany le encantaba la audiencia. Se sentó en una silla de terciopelo en el centro de la habitación, sus invitados formando un círculo alrededor de ella. Mis padres estaban justo detrás de ella, radiantes. Abrió cajas de marcas de lujo, pañuelos de seda, perfumes caros, un bono de fin de semana de Chloe. Se quejó y agradeció a todos, su voz goteaba dulzura artificial. Luego recogió mi regalo. Estaba envuelto en papel marrón liso con un simple lazo de cordel. Se veía sorprendentemente modesto junto a los brillantes bolsos de diseñador. «Oh, este debe ser de Ava», dijo Brittany, con una pequeña mueca jugando en sus labios. La habitación se quedó un poco más silenciosa. Chloe le dio un codazo a la persona que tenía al lado, lista para el espectáculo. Brittany tiró del cordel. Rompió el papel. Sacó el pesado libro verde descolorido. Lo miró fijamente. La Flora de América del Norte, 1892. Por un segundo, vi un destello de algo real en sus ojos, un recuerdo. Pero fue instantáneamente tragado por la abrumadora presión de su realidad actual, las deudas, las mentiras, el pánico absoluto de su negocio fallido, y el hecho de que yo, la hermana perdedora, me había negado a salvarla. Necesitaba un chivo expiatorio para desahogar su estrés. Necesitaba sentirse superior aquí y ahora, frente a todos. Un libro, dijo Brittany, su voz resonando en el silencioso invernadero. Un libro viejo y polvoriento. Es una primera edición, dije en voz baja desde el borde del círculo. Solías amar esas ilustraciones cuando éramos pequeñas. Brittany soltó una risa áspera y seca. No era su risa plateada practicada. Era un sonido feo. Se puso de pie, sosteniendo el libro por una cubierta, dejando que las páginas se abrieran irrespetuosamente. Ava, sinceramente, ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¿Ponerlo junto a mis productos que sí funcionan? Su voz se elevaba, perdiendo su tono melódico. El estrés la estaba resquebrajando. Sé que las cosas están difíciles para ti. Sé que te sientas en tu pequeño apartamento haciendo entrada de datos ganando centavos. Pero si no podías permitirte un regalo de verdad, deberías haberte quedado en casa. Algunas personas entre la multitud se removieron incómodas. Esto estaba traspasando el límite de las bromas entre hermanos y entrando en la crueldad absoluta. No era barato, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Y requiere que lo leas de verdad. Sé que esa no es tu especialidad. Eso fue todo. El frágil hilo que mantenía unida la cordura de Brittany se rompió. Su rostro se puso rojo oscuro. «¿Te crees tan inteligente?», gritó, su voz resonando en el techo de cristal, silenciando al cuarteto de cuerda. «¿Te crees mejor que todos con tu vida tranquila y miserable? No eres nada. Eres una sanguijuela en esta familia. Estás en la quiebra, Ava. Este regalo basura solo demuestra lo patética que eres». No solo dejó caer el libro. Se dio la vuelta y lo arrojó con fuerza a un gran bote de basura metálico destinado a los papeles de envolver. Golpeó el fondo con un fuerte y hueco golpe. El sonido resonó en mis oídos. La habitación estaba paralizada. 50 personas contuvieron la respiración. No miré el bote de basura.
Miré a mi madre. Estaba de pie detrás de Brittany. No dio un paso adelante. No se disculpó. Me miró y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, tensa y aliviada, como si el berrinche de Brittany y mi humillación estuvieran perfectamente bien mientras hicieran sentir mejor a la niña dorada. Miré a mi padre. No quiso mirarme a los ojos. Giró la cabeza, inspeccionando un helecho en la esquina, bebiendo lentamente su trago. Estaba dejando que sucediera de nuevo. Algo dentro de mí, alguna última y desesperada esperanza de que mi familia alguna vez me amara, murió en silencio. No dolió. Simplemente se sintió frío. No lloré. No supliqué. No grité. Solo miré a Brittany, que respiraba con dificultad, mirándome con ojos salvajes e inseguros, esperando mi reacción, esperando que me derrumbara. Incliné ligeramente la cabeza. Miré su vestido esmeralda, su falsa sonrisa, al aterrorizado gerente de relaciones públicas en la esquina, a los padres que habían hipotecado sus almas por sus mentiras. Disfruta de la ilusión, Brittany, dije. Mi voz no era fuerte, pero en el silencio sepulcral de la habitación, se escuchó perfectamente. Me di la vuelta y salí del invernadero. Las puertas se cerraron detrás de mí, cortando la música que había vuelto a sonar tímidamente. Salí al aire fresco de la noche. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi gestor de patrimonio. Era hora de actuar. La cuenta regresiva había terminado. La mañana después de la fiesta, el cielo sobre Chicago era del color de una ciruela magullada, gris, pesado y opresivo. Pero no lo vería por mucho tiempo. A las 6 de la mañana, estaba en la parte trasera de un coche negro dirigiéndome al Aeropuerto Internacional O'Hare. A las 10 de la mañana, bajaba de un vuelo de primera clase en LAX hacia el sol cegador y brillante del sur de California. No había dormido ni un guiño, pero nunca me había sentido más despierta. La adrenalina zumbando en mis venas era fría y concentrada. No solo estaba cortando a mi familia. Iba a construir un monumento a mi supervivencia. Y sabía exactamente dónde iba a construirlo. Hace 3 meses, durante una rara cena familiar donde Brittany presumía agresivamente de su tablero de visión de 5 años, me había puesto su teléfono en la cara. Era un listado de una propiedad ultra exclusiva en Malibú. Esto es, Ava, había declarado, sus ojos brillando de codicia. La joya de la corona del Pacífico. 45 millones. Está fuera del mercado, súper exclusiva. Lo estoy manifestando. El año que viene, Aura Wellness comprará esto y yo organizaré retiros en los acantilados. Era una propiedad hermosa. También estaba completamente fuera de su alcance, incluso antes de que su empresa comenzara a desangrar dinero. Pero no estaba fuera del mío. Eternous acababa de cerrar un masivo acuerdo de licencia exclusiva con la autoridad portuaria más grande de Europa. Las reservas de efectivo en mi holding eran astronómicas. No había tocado el dinero porque nunca me importó el lujo. Pero anoche, mirando la sonrisa de aprobación de mi madre mientras mi hermana tiraba mi regalo a la basura, me di cuenta de algo. A veces, la única forma de comunicarse con personas que adoran el dinero es hablar su idioma con fluidez, en voz alta y de forma devastadora. A las 11:30 de la mañana, entré en la elegante sala de conferencias con paredes de cristal de un bufete de abogados inmobiliarios de primer nivel en Beverly Hills. Mi abogada, una mujer astuta llamada Evelyn, me estaba esperando. Sobre la enorme mesa de caoba había una pila de documentos. Buenos días, Ava, dijo Evelyn, luciendo impecablemente profesional. Los vendedores estaban muy motivados por la oferta en efectivo. Hemos evitado los retrasos habituales de la plica. Los protocolos de transferencia bancaria de su fideicomiso están en cola. Una vez que firme, la propiedad es suya libre de cargas. Sin hipoteca, sin contingencias. Hagámoslo, dije, quitándome las gafas de sol. Me senté a la mesa. Durante los siguientes 30 minutos, el único sonido en la habitación fue el rasgueo de mi pesada pluma Montblanc, un regalo para mí misma cuando alcancé mi primer millón, contra el papel grueso. Firmé mi nombre una y otra vez. No me sentía nerviosa. Me sentía como una verduga firmando una orden. Con el último trazo de la pluma,
autoricé una transferencia bancaria de exactamente $45 millones pagados en efectivo por completo por la chica que solía pegar su cargador de laptop porque $50 eran demasiado. Pedir. Felicidades, Ava, dijo Evelyn, entregándome un pesado juego de llaves con un anillo de plata. Eres oficialmente la propietaria de la propiedad de Malibú. Bienvenida a California. Tomé las llaves. Se sentían pesadas. Reales. Gracias, Evelyn. Una hora después, conducía una camioneta alquilada por la sinuosa Pacific Coast Highway. El océano se extendía a mi izquierda, una extensión infinita de azul brillante. Giré en un camino privado y cerrado, introduje el código de seguridad que me había dado Evelyn, y conduje hasta la casa. Era impresionante, una obra maestra moderna de vidrio, acero y piedra blanca precariamente encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico. Estacioné el coche, abrí la enorme puerta principal y entré. El suelo de mármol estaba helado bajo mis pies descalzos. Caminé por la cavernosa sala de estar hasta la espaciosa terraza. El viento me azotaba el pelo. No había sonido de tuberías oxidadas. No había Choe burlándose de mi ropa. No había Brittany gritando sobre sus inseguridades. Solo estaba el rugido del océano y el silencio absoluto y aterrador de la total independencia. Me quedé allí mucho tiempo observando las olas rompiendo contra las rocas de abajo. Había ganado. Había escapado. Pero la historia no había terminado porque no iba a desaparecer en silencio hacia el atardecer. La trampa que había tendido con los datos de envío todavía estaba esperando ser activada. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. No era mi madre. No era Brittany. Era un correo electrónico. El nombre del remitente hizo que mi pulso se disparara. Victoria. Victoria era una notoria periodista de investigación nominada al Pulitzer para una importante publicación de tecnología y negocios. Era la depredadora máxima del fraude corporativo. Connor me había advertido que había estado olfateando alrededor de Eternous, tratando de desenmascarar al arquitecto anónimo detrás del software que estaba silenciosamente devorando el mercado de la logística global. Abrí el correo electrónico. Era corto, agudo y aterradoramente preciso. Asunto: el fantasma en la máquina y la gurú tóxica. Ava Callahan. Sé que construiste Eternous. También sé que tu hermana es la CEO de Aura Wellness. He estado rastreando anomalías en la cadena de suministro. Tu algoritmo es impecable, pero los manifiestos de envío de tu hermana son un desastre. Está comprando desechos químicos de una fábrica sancionada. Estoy publicando un gran reportaje el domingo. Puedo escribir que eres cómplice de su fraude o podemos hablar. Tienes 24 horas. Victoria. Me quedé mirando la pantalla. El viento aullaba a mi alrededor. El juego acababa de escalar más allá del drama familiar. Esto era nuclear. Mi hermana me había humillado públicamente, me había tirado como basura. Ahora una periodista sostenía la cerilla que podía quemar su imperio falso hasta los cimientos y me ofrecía la gasolina. No entré en pánico. Sonreí. Una sonrisa lenta y fría que se sentía extraña en mi rostro. Escribí mi respuesta: llámame. El teléfono sonó casi al instante. La trampa estaba tendida. La tormenta se acercaba y mi familia, cómodamente sentada en su castillo de naipes en Chicago, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de golpearles. Gracias por escuchar la primera mitad de este viaje. Si has llegado hasta aquí y has sentido la frustración y el inminente giro de la trama, por favor, comenta "estoy ganando" a continuación. Este es nuestro símbolo privado y me gustará y responderé a cualquier comentario que contenga la palabra clave "estoy ganando". El silencio ha terminado, dando paso a la tormenta que se avecina. Nos vemos en la próxima parte. La voz al otro lado de la línea era nítida, aguda y despojada de cualquier cortesía. Victoria no perdía el tiempo con presentaciones. Hablaba con la cadencia rápida de una mujer acostumbrada a cortar el discurso corporativo y extraer la médula de una historia. Yo estaba de pie en la amplia terraza de mi propiedad de Malibú, la brisa marina agitándome el pelo, con el teléfono pegado a la oreja. El sol ya estaba completamente arriba, proyectando brillantes diamantes de luz sobre el Pacífico. Era una mañana perfecta y prístina,
El tipo de mañana que pertenecía a los intocables. Pero la conversación que estaba teniendo estaba arraigada en la suciedad. Victoria me dijo exactamente lo que sabía. Había pasado los últimos 4 meses rastreando al arquitecto en la sombra detrás de Eternobos. Mi software estaba interrumpiendo el mercado de la logística global demasiado eficazmente para permanecer oculto para siempre. Había rastreado las solicitudes de patentes, desenmarañado las empresas fantasma y encontrado mi nombre enterrado en la letra pequeña legal. Era una periodista brillante, y respetaba su tenacidad. Pero luego soltó la segunda parte de su investigación. Mientras rastreaba mis antecedentes, naturalmente investigó a mi familia inmediata. Fue entonces cuando tropezó con Aura Wellness y su catastrófica cadena de suministro. Me ofreció una elección. Podría publicar la historia enmarcándome como una multimillonaria de la tecnología cómplice que se quedó de brazos cruzados mientras su hermana vendía desechos químicos disfrazados de productos orgánicos para el cuidado de la piel. O yo podía salir a la luz, confirmar mi identidad como CEO de Eternous y proporcionarle los datos irrefutables que demostraban que Brittany estaba obteniendo a sabiendas de una fábrica tóxica sancionada en el extranjero. No dudé. Le dije que le daría los datos. Le dije que quería que mi nombre figurara en el registro, pero que tenía una condición. Tenía que esperar exactamente 48 horas para publicar el artículo. Necesitaba que la tinta de mi escritura de propiedad se secara, y necesitaba que mi hermana se sintiera segura un poco más. Victoria accedió. La exclusiva era demasiado grande para dejarla pasar. Mientras tanto, en Chicago, el olor a sangre ya estaba en el agua, y los tiburones estaban rodeando a Brittany a través de Connor, mi inversor ángel y confidente de confianza. Me mantenía al tanto de la fachada desmoronada de Aura Wellness. Connor tenía amigos en los círculos financieros locales y la noticia en la calle era desastrosa. Los proveedores amenazaban con cortar el suministro a Brittany. El banco rodeaba la segunda hipoteca de mis padres como buitres. Sterling, el despiadado gerente de relaciones públicas de Brittany, estaba trabajando a marchas forzadas. Era un maestro del giro de relaciones públicas, un hombre que prosperaba manipulando narrativas. Sabía que la compañía estaba al borde de la bancarrota y sabía que necesitaban un chivo expiatorio. Yo era el objetivo perfecto. Menos de 24 horas después de que salí de su fiesta de cumpleaños, Brittany recurrió a Instagram. Hizo un directo para sus 2 millones de seguidores. Vi la transmisión en mi portátil, sentada en mi elegante isla de cocina de cuarzo, con una taza de café solo en la mano. Brittany estaba sentada en el suelo de su sala de estar, con un suéter extra grande de tonos neutros destinado a hacerla parecer vulnerable y cercana. Su maquillaje estaba aplicado expertamente para imitar la apariencia de alguien que había estado llorando durante horas. Ojos enrojecidos, piel pálida, labios temblorosos. Era una obra maestra de la manipulación. Miró directamente a la cámara y comenzó a tejer una narrativa tan retorcida, tan completamente divorciada de la realidad que de hecho solté una risa seca. Les dijo a sus seguidores que su familia estaba pasando por una oscura y dolorosa prueba. Afirmó que era víctima de un intento de extorsión vicioso por parte de un familiar descontento y alejado. Nunca usó mi nombre, pero pintó una imagen de una hermana celosa y amargada que había estado drenando financieramente a sus ancianos padres durante años. Dijo que esta hermana ahora exigía un pago masivo, amenazando con difundir mentiras maliciosas sobre el abastecimiento ético de los productos de Aura Wellness para destruir su reputación. Siempre he creído en el poder de la luz, susurró Brittany a la cámara, su voz quebrándose perfectamente en el momento justo. Pero a veces la oscuridad proviene de las personas que comparten tu sangre. Me niego a ser chantajeada. Me mantengo en mi verdad. Aura Wellness es pura. Es ética y no permitiré que miembros tóxicos de la familia derriben lo que hemos construido. Era un ejemplo de gaslighting de manual, amplificado a una audiencia de millones. Estaba sentando las bases para desacreditar cualquier futura filtración sobre su cadena de suministro. Estaba jugando la carta de víctima definitiva, utilizando la empatía de sus seguidores como escudo contra su propio fraude. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Chloe, la fiel mono volador de Brittany. Decía, eres un monstruo. ¿Cómo pudiste intentar extorsionar a tu propia familia? Mereces pudrirte sola en tu miserable pequeña vida. Borré el texto. No sentí ira.
No sentí el familiar peso aplastante de la traición familiar. Esa versión de mí, la chica que lloraba en el sótano, la chica que ansiaba su validación, estaba muerta. Tomé mi teléfono y redacté un correo electrónico para Victoria. Adjunté los archivos cifrados que contenían cada manifiesto de envío, cada declaración de aduanas y cada memorándum interno suprimido de Aura Wellness de los últimos 3 años. Los datos eran innegables. Demostraban que Brittany estaba comprando lodo químico por $2 el barril y vendiéndolo por $80 la botella, envenenando a sabiendas a sus clientes para financiar su lujoso estilo de vida. Pulsé enviar. Miré el océano Pacífico. Las olas crecían, rompiendo contra los acantilados con un ritmo violento y hermoso. La tormenta ya no se acercaba. Estaba aquí. El artículo del Wall Street Journal se publicó exactamente a las 6 de la mañana, hora de la costa este. El titular era simple, devastador e imposible de ignorar: el fantasma El Gurú, como la arquitecta anónima de Eternobus construyó un imperio tecnológico mientras su hermana vendía mentiras tóxicas. Fue una brillante pieza de periodismo. Victoria no solo escribió un artículo. Ejecutó un ataque quirúrgico impecable contra toda la existencia de Brittany, mientras que al mismo tiempo me presentaba al mundo no como una víctima sino como una titán. El artículo comenzaba con la historia de Eternobus. Victoria detallaba cómo una mujer de 20 y tantos años que trabajaba en total secreto había codificado una plataforma de inteligencia artificial que actualmente gestionaba la logística de 3 de los conglomerados de transporte marítimo más grandes del mundo. Reveló la asombrosa valoración de mi empresa. Citó a Connor, quien habló de mi ética de trabajo inigualable y mi impulso implacable. La narrativa pintaba una imagen de una mujer brillante y hecha a sí misma que dejaba que su trabajo hablara por sí mismo. Y luego el artículo giró. Contrastó mi ascenso silencioso con el ruidoso y fraudulento imperio de Aura Wellness. Victoria expuso los datos que yo había proporcionado con brutal claridad. Incluyó capturas de pantalla de los manifiestos de envío. Rastreó la cadena de suministro desde los impecables estantes minimalistas de las boutiques de alta gama hasta una extensa planta química no regulada que vertía residuos tóxicos en un río al otro lado del mundo. Entrevistó a un denunciante de la fábrica. Entrevistó a un dermatólogo que confirmó los productos químicos agresivos presentes en los sueros orgánicos. Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Estalló. En 2 horas, la historia era el tema número 1 en todas las principales plataformas de redes sociales. La yuxtaposición era demasiado cinematográfica para que el público se resistiera. La brillante hermana multimillonaria oculta contra la gurú del bienestar estafadora. Fue el drama familiar definitivo, representado en un escenario global. Pero la verdadera humillación, el golpe fatal que destrozó la realidad cuidadosamente elaborada de Brittany, provino de una fuente inesperada. Alguien en el mundo inmobiliario, ansioso por unos minutos de fama en línea, filtró un fragmento redactado de mis documentos de cierre de propiedad a un popular blog de chismes de celebridades. El blog lo publicó junto con el artículo del Wall Street Journal. Ahí estaba, en blanco y negro, un recibo de transferencia bancaria por una propiedad de $45 millones en Malibú. El nombre del comprador estaba borroso, pero el momento y el contexto lo hacían innegable. Y luego los detectives de Internet se pusieron a trabajar. Indagaron en el contenido pasado de Brittany. Encontraron el vídeo que había publicado 3 meses antes, ese en el que estaba frente a la misma propiedad de Malibú, señalando las puertas, declarando a sus seguidores que estaba manifestando la propiedad y la poseería en 5 años. La ironía era sofocante. La hermana de la que se había burlado, la hermana a la que había llamado sanguijuela en la quiebra, había entrado y comprado la casa de sus sueños en efectivo. No se detuvo ahí. El universo tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Y esa mañana, la balanza se inclinó tan fuerte que rompió la mesa. Un invitado a la fiesta de cumpleaños de Brittany, alguien que probablemente estaba harto de su arrogancia o simplemente quería la nube, subió anónimamente un vídeo a un foro masivo. Fue grabado con un teléfono inteligente. La grabación era ligeramente inestable, pero el audio era cristalino. Era el momento del intercambio de regalos. El vídeo me mostraba entregándole a Brittany el libro de botánica vintage. Mostraba la cara de Brittany contorsionándose en una mueca. Capturó su voz resonando por el conservatorio, goteando veneno. «Estás en la quiebra, Ava».
Este regalo basura solo demuestra lo patética que eres. Mostró cómo tiraba el libro a la basura. Y, lo que es crucial, mostraba a mis padres al fondo. Mostraba a mi madre sonriendo. Mostraba a mi padre dándose la vuelta. El vídeo se hizo viral en cuestión de minutos. Fue el catalizador definitivo. La gente estaba furiosa. Vieron la crueldad pura y sin adulterar de una dinámica familiar tóxica. Los comentarios fueron una marea de disgusto. Despedazaron a Britney por su arrogancia. Despedazaron a mis padres por su crueldad cómplice. La narrativa pública cambió al instante. Britney ya no era la víctima de una extorsionista celosa. Era una acosadora mimada y fraudulenta que había abusado de un genio. Me senté en mi terraza, desplazándome por el feed. Vi el vídeo de mí misma saliendo de esa fiesta. Me veía tan tranquila en el metraje, con los hombros hacia atrás, la cabeza en alto. Recuerdo haberme sentido tan fría en ese momento, tan distante de las personas que se suponía que debían amarme. Ahora, sentada bajo el cálido sol de California, rodeada de $45 millones en piedra y vidrio que había ganado con mis propias manos, sentí una profunda sensación de paz. El mundo los vio por lo que eran. La máscara fue arrancada. El Museo del Dolor estaba abierto para visitas públicas, y las críticas eran mordaces. Pero un animal acorralado es el más peligroso, y Britney estaba a punto de cometer su último y fatal error. El pánico es un estratega terrible. Te hace ruidoso cuando deberías estar en silencio, y te hace luchar cuando deberías rendirte. Britney, ahogándose en la reacción pública, eligió luchar. Al mediodía, Sterling organizó una conferencia de prensa de emergencia frente a la tienda principal de Aura Wellness en el centro de Chicago. Fue un intento desesperado de recuperar el control de la narrativa, de presentar el catastrófico artículo del Wall Street Journal como una campaña de desprestigio dirigida. Vi la transmisión en vivo en mi enorme televisor de la sala. El audio era terrible, lleno de los sonidos del tráfico de la ciudad y los gritos de los reporteros. Britney subió al podio. Parecía demacrada, el estrés finalmente se transparentaba a través de su pesado maquillaje. Sus manos agarraban los bordes del atril de madera con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Sterling estaba justo detrás de ella, sus ojos se movían nerviosamente entre la multitud de periodistas. Las acusaciones publicadas esta mañana son un ataque coordinado contra mi carácter y mi empresa, comenzó Britney, con la voz temblorosa, tratando de proyectar una indignación justa que simplemente no poseía. Los manifiestos de envío han sido manipulados. El denunciante es un ex empleado descontento que busca un pago. Aura Wellness se basa en la integridad. Somos una familia de luz. Un reportero de una estación de noticias local gritó por encima de ella, ¿qué pasa con el vídeo de su fiesta de cumpleaños? Llamó a su hermana en la quiebra, pero ella acaba de comprar una propiedad masiva en efectivo. ¿Sabía que ella era la CEO de Eternobos? El rostro de Britney se contrajo. Agarró el podio con más fuerza. Mi hermana es una persona profundamente problemática. Hemos intentado ayudarla durante años. Su participación en esta campaña de desprestigio es solo otro ejemplo de su comportamiento tóxico. Está tratando de destruir lo que he construido porque es incapaz de construir algo significativo ella misma. Estaba redoblando la apuesta. Estaba de pie frente al mundo desangrándose por 1000 cortes y aún intentaba convencer a todos de que era la vencedora. Era patético, pero también infuriante. Todavía pensaba que podía manipular la realidad con unas pocas palabras de moda y una sonrisa falsa. Necesitaba un baño de realidad. Necesitaba un movimiento de poder tan definitivo, tan absoluto, que destrozaría sus ilusiones permanentemente. Y ese movimiento vino de Liam. Liam era un multimillonario hecho a sí mismo, un titán en el espacio minorista global. Poseía miles de grandes almacenes y boutiques de bienestar en 3 continentes. Durante los últimos 2 años, Britney había estado tratando desesperadamente de asegurar un acuerdo de distribución con su imperio. Un contrato con la compañía de Liam habría salvado a Aura Wellness de la bancarrota y habría elevado a Britney al escalón superior de la industria de la belleza. Le había enviado cestas de regalo, había asistido a sus galas benéficas y, básicamente, había rogado por una reunión. Liam era conocido como el justiciero en el mundo corporativo.
Despreciaba el fraude. Odiaba el nepotismo. Y valoraba los datos duros por encima de todo. 10 minutos después de la desastrosa conferencia de prensa de Brittany, Liam envió un único mensaje en su enorme plataforma de redes sociales. El tuit decía: acabo de terminar de leer el artículo del Wall Street Journal. El fraude no tiene cabida en la industria del bienestar. Con efecto inmediato, mi compañía está rompiendo todos los lazos y las negociaciones en curso con Aura Wellness. Por otro lado, acabamos de firmar un contrato de logística exclusivo de 10 años con Eternovos. Los datos nunca mienten. La brillantez debe ser recompensada. Esperamos trabajar contigo, Ava Callahan. Te amaba. El impacto fue instantáneo. Vi la transmisión en vivo mientras un reportero en la primera fila miraba su teléfono, con los ojos muy abiertos. Levantó la mano y gritó, interrumpiendo a Brittany a mitad de una frase. Brittany, Liam acaba de anunciar que está cancelando todas las negociaciones con Aura Wellness y ha firmado un acuerdo de 10 años con la compañía de tu hermana. ¿Tienes algún comentario? El color se le fue de la cara a Brittany. Fue como si alguien hubiera tirado de un enchufe y toda la sangre se le hubiera ido del cuerpo. Miró al reportero, su boca abriéndose y cerrándose, pero no salió ningún sonido. La ilusión de control a la que se había aferrado se evaporó en tiempo real. Miró a Sterling, la desesperación brillando en sus ojos. Sterling miró su teléfono, leyó el tuit y su expresión se endureció, volviéndose fría y profesional. No le ofreció un asentimiento tranquilizador. No dio un paso adelante para protegerla. Dio un paso atrás, distanciándose físicamente del barco que se hundía. No hay más preguntas, dijo Sterling en voz alta a la multitud, agarrando a Brittany por el codo y prácticamente arrastrándola lejos del podio y de vuelta a la tienda. La transmisión en vivo se cortó, volviendo a un presentador de estudio. Me recosté contra la suave tela de mi sofá, respirando lenta y profundamente. El silencio en mi casa era profundo. Era el silencio de la victoria. El tuit de Liam fue el golpe de gracia. En una hora, otros 3 importantes socios minoristas emitieron comunicados retirando los productos de Aura Wellness de sus estantes, citando la investigación en curso sobre su cadena de suministro. 2 importantes inversores presentaron órdenes judiciales de emergencia para congelar los activos de la empresa. El imperio de arena se desmoronaba, arrastrado por la implacable marea de la verdad, y los arquitectos de mi miseria estaban a punto de verse enterrados entre los escombros. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y totalmente merecidas. Para el final de la semana, el nombre Callahan era famoso, pero no de la manera en que mis padres habían soñado. Era sinónimo de fraude corporativo y dinámicas familiares tóxicas. No necesitaba estar en Chicago para saber exactamente cómo se desmoronaba el castillo. Internet proporcionaba un asiento en primera fila y Connor llenaba los huecos. Aura Wellness estaba efectivamente muerta. La oficina del fiscal general del estado anunció una investigación formal sobre fraude al consumidor y violaciones ambientales. El banco, al ver el desastre de relaciones públicas y los activos congelados, inició oficialmente los procedimientos de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. La segunda hipoteca que habían sacado para salvar el negocio fraudulento de Brittany era ahora el ancla que los arrastraba bajo el agua. El estrés resquebrajó la fachada cuidadosamente mantenida de mi padre. Para un hombre que solo se preocupaba por las apariencias y el estatus del club de campo, convertirse en un paria público era un destino peor que la muerte. 2 días después de la conferencia de prensa, se desplomó en su oficina. Fue un episodio cardíaco menor provocado por el estrés y el pánico severos. Fue llevado de urgencia al hospital, sobreviviendo, pero obligado a enfrentar la realidad de su reputación arruinada desde una cama de hospital estéril. Las facturas médicas solo se sumarían a su aplastante deuda. Mi madre, la facilitadora, la mujer que había sonreído mientras su hija dorada me humillaba, ahora estaba atrapada en una pesadilla de su propia creación. Pasaba sus días atendiendo llamadas de acreedores enojados y evitando las miradas de lástima de sus vecinos. El club de campo suspendió su membresía pendiente de la investigación de fraude. Estaba aislada, viendo cómo la vida que había sacrificado mi futuro para construir se desvanecía en el aire. Y luego estaba Brittany. Según una filtración anónima de alguien dentro de su cada vez más pequeño círculo íntimo, muy probablemente Chloe,
quien abandonó el barco en cuanto se secaron los lujos, Brittany había sufrido un colapso psicológico completo. Se atrincheró dentro de su lujoso ático alquilado, del que llevaba meses de retraso en el pago. Destrozó su teléfono, destruyó sus computadoras portátiles y arrojó cientos de botellas de sus sueros tóxicos desde su balcón, gritándole a la ciudad de abajo. La niña dorada se estaba dando cuenta de que sin el oro, era solo una cáscara vacía y terriblemente insegura. Pero el último clavo en su ataúd fue martillado por su propio perro de ataque. Sterling, el tiburón de las relaciones públicas que había orquestado la viciosa campaña de gaslighting contra mí, se dio cuenta de que su reputación estaba atada a un ancla que se hundía. Hizo lo que mejor hacen los tiburones. Cortó la cuerda. El viernes por la mañana, el equipo legal de Sterling presentó una demanda masiva y muy pública contra Brittany y Aura Wellness. La demandaba por $2,5 millones en honorarios de consultoría impagos, incumplimiento de contrato e infligimiento intencional de angustia emocional. Afirmó que Brittany le había mentido sobre la cadena de suministro y lo había obligado a promover una narrativa fraudulenta. Fue justicia poética. El hombre que había contratado para destruir mi reputación ahora la estaba atando legalmente a la ruina financiera absoluta. Debía millones a los inversores. Le debía al banco. Y ahora le debía al hombre que conocía todos sus secretos más sucios. Estaba sentada en mi mesa de comedor en Malibú revisando las proyecciones trimestrales de Eternobos. Los números eran astronómicos. El contrato con el imperio de Liem había disparado nuestra valoración. Era más rica, más segura y más poderosa de lo que nunca había sido. Mi teléfono, descansando sobre la mesa junto a mi portátil, había estado en silencio durante días. Había cambiado mi número poco después de que el artículo del Wall Street Journal se publicara, dando la nueva información de contacto solo a Connor, Evelyn y algunos ejecutivos clave. Había encerrado a mi familia fuera de mi vida, tanto física como digitalmente. No quería sus disculpas porque sabía que solo se disculparían por haber sido descubiertos. No quería sus lágrimas porque nunca les habían importado las mías. Pero la gente desesperada no respeta los límites. Cuando se dan cuenta de que el puente está quemado, intentarán nadar a través del foso. El sábado por la tarde, sonó mi sistema de seguridad. Abrí la transmisión de la cámara en mi tableta. En las enormes puertas de acero reforzado al pie de mi camino privado, un sedán de alquiler barato estaba parado. El sol de California brillaba en el parabrisas, pero las cámaras de alta definición atravesaban el resplandor perfectamente. Sentado en el asiento del conductor, agarrando el volante con los nudillos blancos, estaba mi padre. Parecía 10 años mayor, su rostro hundido, su piel gris. Sentada en el asiento del pasajero, con un vestido arrugado y con un aspecto completamente frenético, estaba mi madre. Habían volado por todo el país. Habían rastreado mi dirección. Habían llegado a las puertas del reino que intentaron quemar, buscando salvación. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una calma fría y pesada instalarse en mí. La confrontación final estaba aquí. Observé la transmisión de seguridad mientras mi padre bajaba la ventanilla del sedán alquilado y presionaba el botón del intercomunicador en el pilar de piedra fuera de mi puerta. Un zumbido agudo resonó en mi cocina. Presioné el botón correspondiente en mi tableta para abrir el canal de audio, pero no encendí el altavoz bidireccional. Simplemente escuché. «Abba». La voz de mi padre crujió por el altavoz. Era un sonido roto y ronco, completamente desprovisto de la autoridad retumbante que solía ejercer sobre mí. «Abba, por favor». «Soy papá». «Sabemos que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar contigo. Somos familia». Volvió a presionar el botón, manteniéndolo pulsado. Pude escuchar a mi madre sollozando en el asiento del pasajero. «Abba, cariño, por favor», gritó mi madre, inclinándose sobre la consola. «Estamos perdiendo la casa. El banco se lo está llevando todo. Brittany se enfrenta a cargos federales. No tenemos a dónde ir. Tienes que ayudarnos. Tienes más dinero del que podrías gastar. Por favor, déjanos entrar». Miré sus rostros desesperados en la pantalla de alta definición. Recordé los $12.50 de mi cuenta bancaria. Recordé la cinta aislante de mi cargador del portátil.
Recordé el frío suelo de cemento del sótano. Recordé el sonido de mi libro de botánica vintage al golpear el fondo de la papelera y la suave sonrisa de aprobación en el rostro de mi madre. No querían disculparse. Querían un rescate. Vieron mi casa de 45 millones de dólares y mi empresa de 1.000 millones de dólares y pensaron que tenían derecho a ello porque compartíamos genética. Alargué la mano y pulsé el icono del micrófono. Están invadiendo mi propiedad, dije. Mi voz era suave, plana y completamente desprovista de emoción. Resonó en el altavoz del intercomunicador junto a la puerta, fuerte y claro en la tranquila tarde de Malibú. Mi padre se encogió como si le hubieran golpeado. Mi madre jadeó, presionando sus manos contra la ventanilla. Ava, gimió, con las lágrimas corriendo por su cara, arruinándole el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tus padres. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. No puedes abandonarnos cuando no tenemos nada. Somos sangre. Me incliné más cerca del micrófono. Quería que mis palabras se grabaran en sus recuerdos. La sangre es un hecho biológico, madre. No es una agencia de cobro de deudas, dije fríamente. No te sacrificaste por mí. Me sacrificaste a mí. Alimentaste mi futuro a Brittany para mantener viva su vanidad. Y cuando ella me tiró como basura, sonreíste. Cometimos errores, gritó mi padre, su voz resquebrajándose por el pánico. Lo sabemos ahora. Nos equivocamos. Pero podemos arreglar esto. Tú tienes el poder de arreglar esto. Paga la hipoteca. Contrata abogados para Brittany. Es calderilla para ti ahora. No puedes dejar que tu propia hermana vaya a prisión. No la estoy dejando hacer nada, respondí, mi tono bajando a un susurro que cortó el altavoz como una cuchilla. Ella construyó un imperio fraudulento y la atraparon. Ustedes hipotecaron sus vidas para financiar sus mentiras y perdieron. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Ava, por favor, ten piedad, chilló mi madre, agarrando la manija de la puerta, agitándola contra el marco cerrado del coche. ¿Piedad? Repetí, una risa amarga y seca escapando de mi garganta. Me pediste $50.000, y cuando dije que no, Brittany me llamó sanguijuela en la quiebra. Me humilló delante de 50 personas y ustedes dos se quedaron ahí y la dejaron. Les encantó. Les encantó verme en el fondo. Hice una pausa, dejando que el silencio se cerniera pesado entre nosotros, separados por puertas de acero y una vida de resentimiento. Bueno, continué, mi voz endureciéndose como la piedra. Soy una sanguijuela en la quiebra, ¿recuerdan? Y una sanguijuela en la quiebra no tiene absolutamente ninguna capacidad para salvarlos. Disfruten de las decisiones que tomaron. No vuelvan nunca más. Si vuelven a tocar este intercomunicador, haré que mi equipo de seguridad los escolte fuera de la montaña y presentaré cargos por acoso. Ava, espera, suplicó mi padre. Quité el dedo del botón. Toqué la pantalla y deshabilité el intercomunicador por completo. Los observé en la transmisión de vídeo. Se quedaron allí en el coche parado durante 5 minutos agonizantes. Mi madre hundió la cara entre las manos, sus hombros temblaban violentamente. Mi padre miró fijamente la enorme puerta de acero, con la boca abierta, dándose cuenta lentamente de que su autoridad se había ido, su dinero se había ido. Y la hija a la que había tratado como un fantasma lo había encerrado fuera de su paraíso para siempre. Finalmente, puso el coche en reversa. Retrocedió lentamente, giró el sedán y condujo de vuelta por la sinuosa carretera costera, desapareciendo de la vista de la cámara. Apagué la tableta. La pantalla se volvió negra. Me quedé en mi cocina, respirando el olor a sal marina y madera de cedro cara. Mi pecho se sentía increíblemente ligero. El ancla pesada y sofocante de las expectativas de mi familia, su crueldad y sus demandas finalmente se había cortado. No solo había sobrevivido al Museo del Dolor. Lo había quemado hasta los cimientos y había salido de las cenizas, con las llaves del reino. El sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo de Malibú con violentas pinceladas de púrpura amoratado y oro ardiente.
Salí de la casa, dejando las enormes puertas de cristal abiertas, y pisé descalza el camino privado que conducía a la playa. La arena estaba fresca contra las plantas de mis pies. El océano Pacífico se extendía ante mí, masivo, indiferente e infinitamente poderoso. Caminé directamente hasta el borde del agua, dejando que la espuma helada me bañara los tobillos. Me quedé allí mucho tiempo observando el horizonte. La venganza es un concepto curioso. Se nos enseña que requiere gritos, platos rotos y confrontaciones dramáticas y llenas de lágrimas. Se nos enseña que tienes que hacer que la otra persona entienda tu dolor para sanar. Pero me di cuenta, de pie allí en la luz menguante, de que la verdadera venganza no requiere ninguna de esas cosas. La verdadera venganza es el silencio. Es la retirada absoluta y sin complejos de tu presencia, tu energía y tus recursos. La mejor venganza no es destruirlos. Es dejarlos que se destruyan a sí mismos mientras tú estás en una cima que nunca podrán alcanzar, negándote a lanzar una cuerda. Mi familia vivía actualmente en un infierno de su propia creación. La casa que amaban más que a mí estaba siendo embargada. La hija dorada que adoraban se enfrentaba a una montaña de deudas, deshonra pública y posible tiempo en prisión. Los amigos del club de campo a quienes buscaban impresionar los habían abandonado. Estaban completamente solos, atrapados en una pesadilla construida a partir de su propia vanidad y crueldad. Y yo tenía 29 años. Era la única propietaria de una propiedad de $45 millones. Era la arquitecta de una empresa tecnológica de $1.000 millones. Tenía un equipo de ingenieros brillantes que me respetaban. Tenía a Connor que creía en mí. Tenía un futuro que era enteramente mío, sin la carga aplastante de sus demandas imposibles. No me sentía culpable. No me sentía triste. Solo sentía un profundo y resonante vacío que se estaba llenando lentamente de paz. Había cambiado mi número de teléfono. Había instruido a mi equipo de seguridad para que bloqueara permanentemente los nombres de mis padres para que nunca pudieran acceder a la propiedad. Les había dicho a mis abogados que filtraran agresivamente cualquier comunicación de Sterling o del equipo legal de Brittany. Había construido una fortaleza de silencio a mi alrededor, y era hermosa. Subí las escaleras de madera a mi terraza. La casa brillaba cálidamente en el crepúsculo, un faro de arquitectura moderna contra los acantilados escarpados. Me serví una copa de vino tinto caro, me senté en un lujoso sofá de exterior y abrí mi portátil. Navegué hasta el foro, observando el cursor parpadear contra la pantalla blanca. La historia de la familia Callahan ya se estaba desvaneciendo del frenético ciclo de noticias de 24 horas, reemplazada por el siguiente escándalo, la siguiente indignación viral. Pero las cicatrices durarían toda la vida para las personas involucradas. Empecé a escribir. Expuse toda la historia, desde el sótano helado en Chicago hasta el fondo universitario robado. Desde la demanda de préstamo de $50.000 hasta el libro de botánica vintage en la papelera. Escribí sobre la transferencia bancaria, el artículo del Wall Street Journal, la conversación por el intercomunicador y la visión de su sedán de alquiler alejándose de mis puertas. Vertí cada gramo de mi experiencia en el texto, despojando la jerga corporativa y centrándome por completo en la cruda y sangrante realidad de sobrevivir a una familia tóxica. Llegué al final de la publicación, mis dedos flotando sobre el teclado. Los he cortado por completo. He cambiado mi número, asegurado mis fronteras y los he dejado asfixiarse en las cenizas del fuego que ellos mismos encendieron. Mi familia extendida, los pocos que todavía se atreven a contactarme a través de Connor, me han llamado un monstruo. Dicen que soy de sangre fría. Dicen que la familia es familia, que la sangre exige lealtad, y que dejar a mis padres frente a la bancarrota y a mi hermana frente al gobierno federal es un acto de crueldad imperdonable. Me dicen que debería usar una fracción de mi riqueza para rescatarlos solo para demostrar que soy una persona más grande. Dicen que he ganado, así que debería ser magnánima en la victoria. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando cerezas oscuras y roble. Escribí las últimas líneas. No quiero ser la persona más grande. Solo quiero ser libre, pero se lo dejo a ustedes, el jurado de Internet. Díganme, Reddit Hong Kong, jueves. Pulsé enviar. Cerré el portátil. Me recosté y escuché el océano. Finalmente, verdadera y completamente sola y completamente entera.
Gracias por escuchar la historia completa de Ava. La decisión de darle la espalda a tu familia cuando están en el fondo es siempre controvertida. ¿Qué piensas de sus acciones? ¿La perdonarías o cerrarías esa puerta de hierro para siempre? Por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para el canal Briveni Silent para no perderte las próximas historias dramáticas. Nos vemos pronto.